en varias actividades. La más importante es la evaluación neurocognitiva, ya que es una decisión al momento del tratamiento por cirugía de Parkinson, pero también nos permite conocer si esa persona está presentando síntomas de deterioro cognitivo o no. Por otro lado, a veces ingresan después de la evaluación o vienen derivados desde el médico directamente o de otro centro de salud. Los pacientes pueden ingresar a lo que se llama rehabilitación cognitiva individual, en donde tendrán sesiones de psicopedagogía o terapia ocupacional o psicología, fonoaudiología, la terapia que les sea indicada por el médico tratante, y con el objetivo de poder fortalecer esas funciones cognitivas y enlentecer si existe ese deterioro cognitivo o prevenir que suceda. Por otro lado, y no hace mucho, coordino el taller o el programa de Parkinson, que es la rehabilitación grupal. Esto nos permite tener a varios pacientes en simultáneo. De esta manera obtenemos los beneficios que genera la situación grupal, ¿sí? Que tiene que ver con poder fortalecer la autoestima, al escuchar al otro, desarrollar la empatía y tener mayor adherencia al tratamiento. Y otra de las actividades que realizo es la psicoeducación a familiares y cuidadores. Esto se realiza con reuniones generales que son abiertas a todos los familiares y cuidadores de los pacientes, y también se hacen sesiones individuales con cada familia en particular para trabajar, digamos, cuestiones o dudas puntuales de cada paciente. Lo primero que tenemos que no dejar de decir es que estamos hablando de una problemática mundial. El Parkinson, las enfermedades neurológicas en general, pero el Parkinson en especial, presenta una problemática mundial, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud nos habla de casi 9 millones de personas en el mundo que padecen enfermedad de Parkinson. En Argentina son 80.000 personas, en Perú son 30.000 personas, en Estados Unidos el número se acerca a 1 millón de personas. Esto denota que debe ser de un interés para todas las políticas públicas de todos los países, ¿sí? ¿Qué es lo que más se sabe del Parkinson? Bueno, lo primero que sabemos es que estamos hablando de una enfermedad crónica que es progresiva, ¿sí? Es decir, que va a ir avanzando y que ese avance puede llevar a mayor dependencia del paciente, es decir, que va a requerir de mayores apoyos. Que presenta síntomas motores en los que nosotros podemos mencionar rápidamente la lentitud del movimiento, como es la bradicinesia, la rigidez, el temblor, y también que va acompañado de síntomas no motores, que dentro de estos están las afectaciones del estado de ánimo, el trastorno del sueño, los trastornos gastrointestinales y los problemas cognitivos. A ver, no a todas las personas le da todos los síntomas, no a todas las personas le dan los mismos síntomas en las mismas etapas, ¿sí? Y también va a tener que ver con la edad en que sea diagnosticada esta enfermedad. Ahora, hay otras cuestiones que van de la mano del diagnóstico y que no se comunican. Cuando decimos que no se comunican, no es solo que los médicos o el equipo tratante no lo anticipa, sino es que no se da a conocer tampoco en los medios de comunicación. Y también son parte del Parkinson, son parte muy importante, ¿sí? Y acá vamos a hablar hoy particularmente del impacto del diagnóstico, de cómo repercute en la familia. Hay que mencionar que si bien se cuenta con medicamentos o con tratamientos que son eficientes para tratar la enfermedad, no siempre el acceso es sencillo, ¿sí? Tampoco se dice demasiado que esta enfermedad tiene una variación muy especial, que van a ocurrir muchas modificaciones del tratamiento a lo largo del progreso, que hay gastos indirectos que se suman, es decir, no solo es la compra de la medicación, sino son las adaptaciones en el hogar, el pago de cuidador, a veces que los cuidadores informales, es decir, la familia que se hace cargo, deja sus trabajos o tiene que dejar algunas horas laborales para poder dedicarse a ese cuidado. Todos esos son gastos indirectos y muy importantes de esta patología. Y por último, la sobrecarga del cuidador, ¿sí? Sabemos que cuidar es una actividad de mucha satisfacción,
pero también de mucho compromiso y mucho desgaste. Así que un poco de todo eso vamos a hablar. Bien, para hablar en principio del impacto diagnóstico nos tiene que quedar bien en claro que en este momento estamos hablando como de dos maneras en que puede aparecer la enfermedad de Parkinson, y una es la enfermedad de Parkinson a partir de los 60 o más años, y la otra es la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, que la tienen personas de 40 o menos años. Esto es muy distinto porque imagínense que una persona de 60 años o más tiene su vida armada de alguna manera, ya está consolidado en lo profesional, en lo laboral, socialmente cuenta con una red de apoyo, y una persona de 40 o menos años lo agarra quizás en sus primeros trabajos, con no una seguridad laboral ni económica, con vínculos familiares o afectuosos no tan fuertes, ¿sí? Y sobre todo con proyectos por hacer, que pueden quedar truncos, ¿sí? Por la enfermedad, o que quizás se puedan cumplir, pero de una manera distinta, en otros tiempos, quizá no como estaba planificado. Así que esto es una gran diferencia a tener en cuenta cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson. Saber primero a qué edad nos estamos refiriendo y en qué momento de su vida encuentra cada persona. Si bien, como decíamos, va a variar según cada caso, en líneas generales eso pasa. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson, en personas de 60 o más años, ¿sí? Esto que yo les decía, que cuenta con redes de apoyo más sólidas, que cuentan con una familia propia, ¿sí? Que el progreso de la enfermedad es más rápido, ¿sí? Y las alteraciones cognitivas son más comunes. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, lo que suele suceder es que estas personas se ven afectadas de tal manera que, lo que yo les decía, que los afecta en la continuidad de sus proyectos, tienen que retirarse antes del ámbito laboral, soportan una mayor carga socioeconómica y son más propensos a desarrollar síntomas secundarios de la medicación, pero su progresión es más lenta. Esas serían como las grandes diferencias. Ahora, la enfermedad de Parkinson a cualquier edad genera un impacto emocional muy fuerte que tiene que ver con, en primer lugar, con la noticia, ¿sí? Con el impacto de saber que te va a pasar algo que implica cuidados diferentes a largo plazo, que no tiene cura. Esto según la seguridad de cada persona y otros conflictos vitales que venía afrontando, situación económica, familiares, etcétera, puede llevar a la angustia, miedo por la incertidumbre, la frustración del no poder hacer o no poder hacer como siempre, sentirse inútil. Esto es algo que los pacientes mencionan muy a menudo, ¿sí? La sensación de inutilidad en determinados momentos en que se chocan con ese no poder hacer o no poder hacer como lo hacía antes, el desamparo, el sentir que no hay apoyo que alcance, ¿sí? Que nunca está en el momento justo cuando uno lo necesita. Y por otro lado, que va acompañado de la falta de energía o apatía, ¿sí? El desinterés por hacer cosas nuevas, al ver que me cuesta mucho más que antes, hay mayor tendencia a abandonar esas actividades, que quizás disfrute mucho de hacerlas, pero que si hoy me generan un tiempo mayor desgaste de energía, puedo preferir no hacerlas, ¿sí? Y por otro lado, esta patología cursa con algunos trastornos emocionales o trastornos psiquiátricos, como son la ansiedad, la depresión y la apatía. En ese caso, ahí lo que deberá suceder es un tratamiento específico, primero un diagnóstico de esos trastornos y un tratamiento específico a la par de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Digamos que estos sentimientos de angustia, de miedo, pueden ser transitorios, pueden durar ese primer momento de impacto hasta aceptar y poder sobreponerse a la noticia. Y cuando hablamos de ansiedad, depresión o apatía, estamos hablando ya de un trastorno consolidado, es decir, de un diagnóstico propiamente dicho. Cuando nosotros hablamos de redes de apoyo, nos referimos a la familia, al entorno, al equipo tratante todo, incluye los cuidadores también,
y a los grupos de apoyo mutuo, de ayuda mutua, ¿sí? Que son los GAM. Cuando hablamos de familia nos vamos a referir a la familia más cercana, a la familia propia, a la familia conviviente del paciente, ¿sí? Que en general son aquellos que van a brindar el cuidado diario y que van a tener que sortear las dificultades junto con el paciente, ¿no? Que van a tener que sortear las dificultades y que van a tener que pensar estrategias para poder afrontarlas. Está bien decir ahora en este momento que no siempre vamos a tener una solución ni vamos a poder adaptarnos de la manera más eficiente como nos gustaría hacerlo, ¿sí? Y es parte del proceso, es parte justamente de esa adaptación. Es importante cuidar a estos cuidadores, ¿sí? Cuando hablamos de cuidadores, hablamos de la pareja, los hijos, ¿sí? Que en general son los que se hacen cargo directamente del cuidado, y ese cuidado, que es un cuidado a largo plazo, como yo les decía antes, genera mucha presión, mucha demanda, mucho compromiso, que también puede cursar con desgano, con la frustración, con el miedo que hablábamos antes del impacto del diagnóstico, porque también a la familia lo afecta de igual manera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cuidar al familiar o de cuidar a los cuidadores, ¿sí? De que puedan acceder a la información confiable y en el momento que lo necesitan para poder cuidarse a sí mismos. Si eso no sucediera, si estos cuidadores no logran, ¿sí? Porque a veces tienen que hacer más de lo que pueden, porque no hay otra red de apoyo, se encuentran solos, puede repercutir en el cuidado del paciente, ¿sí? Porque si uno está cansado, preocupado o con cierto malestar, no puede cuidar bien, por más que se lo proponga. Y por otro lado puede afectar a su propia salud, porque sabemos que muchos cuidadores dejan de tomar su medicación por encargarse de la medicación del paciente, que dejan de hacer sus visitas médicas o de alimentarse correctamente, que no duermen bien y muchas otras cosas. Bien, nosotros también vamos a hablar de cuidar por etapas, porque no es lo mismo cuidar al inicio de la patología que cuidar a medida que esta patología va avanzando. En el momento diagnóstico, el cuidado tiene que ver más con ayudar a esa persona a afrontar ese diagnóstico, esta situación nueva, ¿sí? Que parece venir como algo que nos choca, como algo que no estaba previsto claramente. Entonces, los cuidadores van a tener que ayudar a afrontar, y también ellos van a tener que afrontar ese diagnóstico, y para esto es importante hablar de lo que nos pasa. ¿Sí? No tanto de lo que dijo el médico, si lo entendiste o no lo entendiste, ya habrá tiempo para eso, pero sí cómo te sentís vos, cómo estás vos con esta noticia, en qué puedo ayudarte, en qué sentís que yo puedo colaborar para ayudarte a estar bien, ¿sí? Y ahí sí, una vez que sucede ese momento de conversación entre el cuidador y el paciente, la familia, sí van a poder entre todos repartirse tareas como buscar información, buscar grupos de apoyo cercanos a nuestra población o a nuestro lugar de residencia. Y eso que parece que no, y muchos dicen, bueno, pero yo pensé que no me tenía que meter en ese momento, es común que los familiares digan esto, la realidad es que ayuda y un montón. Ayuda mucho esa búsqueda de información, esa búsqueda de redes, es empezar a armar redes, ¿no? Porque los lugares están, pero hay que moverse, hay que ir a averiguar, ver qué ofrecen, ¿no? Qué servicios ofrecen que me pueda servir a mí en este momento. Luego, en la fase inicial, ¿sí? Seguramente nos encontramos con una persona que es totalmente independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede seguir haciendo cargo, como lo hizo siempre, de las actividades de la vida diaria en general. Vestido, higiene, administración de su dinero, de la medicación, ¿sí? Lo puede hacer por sí solo. Entonces el cuidador está ahí por las dudas, ¿sí? Para acompañarlo si lo requiere. En las fases moderadas ya empieza a haber una dependencia parcial, es decir, que va a necesitar de apoyo externo o de ayuda humana para poder cumplir aquellas tareas que antes podía hacer por sí solo, ¿sí? Siempre vamos a hablar de las tareas que sabemos que la persona podía alcanzar con eficacia, ¿sí? Por sí solo, no con actividades que si nunca la manejó es obvio que hoy no va a poder hacerlas, o sí o no sabemos.
Nos referimos a las actividades más básicas, por eso decía alimentación, higiene, realizar las compras, la comida, planificar un viaje, ir a ver un espectáculo, todo ese tipo de actividades. Entonces, en esta instancia empieza a depender más de sus cuidadores. Los cuidadores empiezan a brindar mayor cantidad de horas y mayor calidad en el cuidado, es decir, ya se planifica o debería planificarse ese cuidado, ¿sí? Algo que es muy importante que suceda en esta etapa es el planificar la consulta médica. Que esto lo hagan en conjunto con los cuidadores y los pacientes, la familia, porque cuando llegamos al momento de la consulta, todas las dudas pareciera que se borran. Se nos hace la mente en blanco, como decimos acá, y lo que debería ocurrir es que uno pueda llevar escritas, quizás, o en la memoria, o escritas, esas dudas que fueron apareciendo, esos cambios que notamos en la semana, en el mes, o desde la consulta anterior al momento de la consulta actual, llevar anotado y poder preguntarle al médico todos y informarlo de todos esos cambios, ¿sí? En las fases más avanzadas de la patología, perdón, antes no lo dije, y en general nosotros hablamos de 5 etapas en la enfermedad de Parkinson o de 3 estadios grandes, ¿sí? En la fase más avanzada, entonces, es probable que el cuidador, ¿sí?, tenga que asistir en la mayoría de las tareas. Siempre es importante preguntar si necesitas ayuda, cómo necesitas ayuda, ¿sí? Porque nosotros no tenemos que quitarle, digo nosotros, y me refiero a los cuidadores, a la familia, a los profesionales de la salud, a los acompañantes terapéuticos, no tenemos que quitarle a ese paciente su protagonismo, ¿sí? Siempre tiene que ser el protagonista en esta historia, ser el responsable en la toma de decisiones. Por supuesto que puede pasar en etapas muy avanzadas que la persona quizás no pueda, ¿sí?, tomar la decisión, pero hasta que eso no ocurra, ¿sí?, siempre debe consultársele a la persona qué es lo que quiere hacer, cómo quiere hacerlo. De esa manera vamos a ayudar mejor, porque ¿qué pasa? A veces brindamos ayuda que esa persona no necesitaba y hacemos que se sienta mal, que se frustre porque puede decir que al final nadie confía en él, que creen que no puede hacer nada, que ya no sirve para nada, y lo ideal sería evitar esa situación, porque le generamos un problema que no tenía, un problema nuevo, algo más con que cargar, ¿sí? Bien, yo les hablé antes de lo que eran los GAM, que son los grupos de ayuda mutua. ¿Por qué son importantes estos grupos de ayuda mutua? Los grupos de ayuda mutua son grupos de personas que se reúnen por un interés particular, en este caso sería el tratamiento de la patología de la enfermedad de Parkinson, y que lo que hacen es brindarse apoyo y herramienta entre ellos, compartir sus experiencias y poder buscar juntos estrategias, ¿sí?, o acercar herramientas o servicios, prestaciones que no tengan, hacer esas redes para que la persona pueda acceder a esos tratamientos. Esos grupos en general se establecen en algún centro sanitario, ¿sí? Suele tener que ver con lo que acá llamamos me sale las salas de salud, hospitales, sanatorios. En general están ligadas a eso, pero puede que no. Puede que sean un grupo de personas que se junten en cualquier centro cultural, iglesia, además, pero sí tienen que cumplir con este objetivo, ¿sí? Además de permitir que se comparta una experiencia, buscar apoyos, es decir, mejorar, hacer cosas para mejorar la calidad de vida de esas personas. Se han estudiado mucho los grupos de ayuda mutua y lo que se sabe es que traen grandes beneficios tanto para el cuidador como para el paciente. Para los pacientes porque los ayuda a acceder a información fiable, ¿sí?, a mejorar su autocuidado, y en eso hacemos una gran diferencia. Porque no es lo mismo tener un paciente que espera ser cuidado a una persona, a un paciente que se cuida por sí solo, es decir, que sabe anticiparse a los síntomas, que sabe, según cómo se siente, qué le va a pasar, que puede elegir comer determinada comida o realizar determinada actividad, deporte,
porque sabe que eso le hace bien a su salud, ¿sí? Que la persona aprenda sobre autocuidado es fundamental y va a ser un cambio importante para el progreso de la patología. Sabemos que ayuda a mejorar y conservar el estado de salud, ¿sí? Que va a aumentar la calidad de vida en las personas, que disminuye los sentimientos de angustia y que los ayuda al control de las emociones. Esto tiene que ver también con que además de poder hablar y contar lo que me pasa, me encuentro con otras personas que están pasando por una situación similar o que tienen un familiar que le está pasando algo similar y me cuentan su experiencia y no me siento solo en el mundo, no me siento que soy el único que le pasa esto, ¿sí? Sino es que me veo por ahí reflejado en otros y puedo ver qué le funcionó a esos para aplicarlo a mi vida. Desarrollo la empatía, ¿sí? De poder pensar, bueno, también la manera en la que yo me ocupo de mí mismo puede ser un reflejo de fortaleza para los demás y eso es muy importante, ¿sí? Porque de nuevo va a ayudar a su autoestima, a sentirse querido, que todavía puede, que hay una salida para todo esto. Y también se ha comprobado que se adhiere mejor al tratamiento y que logra mantener la participación activa de la que hablaba. Para el cuidador también tiene grandes beneficios que tienen que ver con ayudarlos a comprender la enfermedad. Cuando vemos familias que no se acercan a grupos de apoyo o que solo se quedan con un punto de vista, que es la propia experiencia, ¿sí? Vemos que el desgaste es más rápido. De esta manera, cuando puede socializar y enterarse de que esto le pasa a un montón de personas y de que se vive con esto, que no es que uno está imposibilitado de seguir su vida adelante, ni el familiar ni el paciente, logra comprender de qué se trata la patología y también disponerse a otros para poder ayudarlos. Logra identificar cuáles son sus fortalezas como cuidador y eso le mejora, digamos, su habilidad para resolver problemas, ¿sí? Quizás por esto que escuchó que a otro le sirvió determinada cosa y lo puede aplicar, o en el momento recuerda alguna situación y recrea, se hace más creativo porque recrea una estrategia que después va a ir a contar, ¿sí? Si es que le sirve o no le sirve. Lo valida y lo empodera, eso es re importante porque, a ver, cuando tenemos un cuidador que sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y nosotros le celebramos todo ese esfuerzo, lo va a hacer mejor, ¿sí? Y se va a seguir preocupando por estar capacitado y por seguir aprendiendo y por enseñar lo que ha aprendido. Por otro lado, también logra entender que es importante cuidarse, cuidar de su salud, ¿sí? No solo la salud física, sino también de la salud mental. Esto les permite que puedan delegar a otros cuando hay actividades que no pueden hacerse cargo, que los sobrepasa por alguna razón o que no, simplemente no quieren hacerla, entender que se puede delegar y que no están solos, que va a haber otra persona seguramente familiar, amigo o contratado que pueda hacerse cargo de esa tarea. Esto lo que va a permitir es que mejore el cuidado al paciente, el cuidado que se le brinda a ese paciente y también va a fortalecer el sistema familiar, ¿sí? Cuando nosotros, a ver, en general hablamos del cuidador principal, que es ese que pasa más tiempo, que en general es el familiar, pero puede ser también una persona contratada. Pero cuando hablamos de cuidadores, hacemos alusión a todo ese entorno, ¿sí? Y el impacto del diagnóstico que hablábamos antes genera a veces cambios en la forma en cómo se vinculaban en esos roles familiares, ¿sí? Porque supongamos, el papá o la mamá afectada se encargaban de muchas actividades que tenían que ver con el cuidado de la familia, ¿sí? Con la conservación de, no sé, de los rituales de la familia, de los festejos, las celebraciones, de cuidar a alguien cuando se enfermaba, y todo eso tiene que reubicarse, ¿sí? Tienen que volver a repartirse esos roles, o quizás cambian los tiempos en que se lleven adelante. Entonces, cuando el cuidador, lo que se sabe, ¿sí? Es que cuando el cuidador pertenece a alguno de estos grupos, ¿sí? Y también el paciente, obviamente, se fortalece ese sistema familiar. Ahora, no es lo mismo
un grupo de personas que se reúne por propio interés que un grupo de personas organizadas como una asociación civil. Es importante hablar de esto porque las asociaciones civiles son una organización que tiene personería jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un número de resolución que les permite, ¿sí?, llevar adelante otras acciones que a un grupo de personas autoconvocadas por sí solas no pueden hacerlo. ¿Y esto qué ventajas trae? Bueno, trae un montón de ventajas, pero primero les voy a contar un poco más acerca de qué son las asociaciones civiles y cómo se constituyen, ¿sí? Las asociaciones civiles tienen que tener un objetivo en común, ¿sí?, un objeto, y en este caso va a ser el tratamiento en la patología de Parkinson, por ejemplo, o de enfermedades neurológicas. Va a tener actividades que van a estar más destinadas a lo asistencial, a brindar servicios, prestaciones, ¿sí? Otras actividades que tienen que ver más con el ocio, con lo deportivo, lo recreativo, y siempre van a buscar el bien común para terceros, es decir, para otras personas. No es solo ya para el grupo en sí mismo, sino que se amplía una red de apoyo mayor. Para poder constituir una asociación civil se necesita tener asociados que aporten, y esto no es un detalle menor, ¿sí? Hay muchas asociaciones o muchos grupos, mejor dicho, que quieren llegar a ser, y por la inconsistencia en esto de las personas que colaboran con los grupos, a veces en general es por desconocimiento, no cuentan con una cantidad significativa de asociados y por lo tanto no pueden constituirse como asociación, ¿sí? Entonces, lo primero es juntar gente que tenga ese objetivo común y que puedan aportar a ese grupo. Con esta personería jurídica que yo les decía, que les permite sacar el hecho de ser una asociación civil, les va a permitir acceder a subsidios, ¿sí? Realizar acuerdos con empresas, con laboratorios, ¿sí?, para poder brindar estos servicios, estas prestaciones que decíamos antes. Y van a poder, a su vez, brindar esos servicios, luego de tener esos contratos, esos convenios. ¿Cómo se constituyen? Bueno, lo primero que se debe hacer es crear un estatuto. Se crea un estatuto que tiene muchas pautas que cumplir y, por ejemplo, qué pasará el día que se disuelva esa sociedad, a dónde van a ir sus bienes, es decir, va desde lo mínimo hasta cosas que uno no puede creer en el momento que tenga que estar pensando en eso, pero también son parte, y es importante tener ese estatuto escrito, ¿sí? En ese primer estatuto también se va a formar la primera comisión directiva, que es el órgano de administración, ¿sí?, el que va a administrar a toda esa asociación, y una comisión revisora de cuentas, que es el órgano de control de esa comisión directiva, ¿sí? Ahí, recién cuando ya está ese estatuto constituido con esa comisión directiva, se va a inscribir en el organismo de contralor de cada provincia, ¿sí? Para nosotros en Argentina por lo menos el trámite es así y no creo que cambie demasiado de país a país. Siempre hay que tener ese estatuto por escrito y presentarlo a las como digamos, instituciones o entidades gubernamentales que sea necesario en cada caso. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos? Porque si no tendríamos un montón de asociaciones civiles y lamentablemente aún nos faltan muchas de ellas. Tenemos quizás muchos grupos, pero no tantas asociaciones civiles. ¿Qué pasa? Es que en realidad cuando se presenta ese estatuto, ¿sí?, puede venir marcado, es decir, puede traer observaciones. Entonces eso hace que se vuelva para atrás el trámite y no se llegue a hacer en los tiempos que estaba pensado. Los costos, ¿sí? Todo trámite tiene un costo, por lo menos en Argentina, todo. Decís buen día y ya tiene un costo. Imagínense hacer un trámite en la municipalidad o a nivel nacional también. La presentación de documentación, es decir, una vez que esté constituida, igual la asociación civil tiene que presentar los documentos en tiempo y forma, siempre que les sean pedidos, para poder mantenerse vigente, ¿sí? Y por otro lado, hay complicaciones para obtener las exenciones impositivas.
se conoce que el hecho de formar una asociación civil hace que ese grupo, ¿sí?, pueda no pagar determinados impuestos, pero acceder a esas exenciones también son un trámite que hay que llevar adelante, ¿sí? No es inmediato, no es que porque ya te constituiste, inmediatamente entras en las exenciones. No es así. Y se presentan muchas complicaciones que tienen que ver con eso. Bien, en Argentina nosotros contamos con varias asociaciones civiles para, pensando en la patología de Parkinson, y con muchos más grupos de ayuda, ¿sí? Son mucho más los grupos de ayuda que las asociaciones, pero así todas son muchas. Y a su vez contamos con la red argentina de Parkinson, que la red lo que hace es englobar a todas estas asociaciones y grupos. Esto nos permite trabajar en conjunto con un mismo fin, ¿sí? Y sumar las fuerzas. Yo les decía antes, un grupo de ayuda, ¿sí?, no va a poder alcanzar determinados servicios o prestaciones, ¿sí? Entonces necesita ser asociación civil. Después la asociación civil así sola tampoco va a poder alcanzar todo lo que quisiera para seguir defendiendo los derechos de estas personas, por ejemplo, el acceso a la salud. Entonces necesitan unirse entre todas las asociaciones civiles para formar un grupo más grande con mayor fuerza para la pelea. Por ejemplo, el 12 de abril en Argentina se presenta digamos, como el acto formal de la Asociación de la Red Argentina de Parkinson. Y hoy se hace en Argentina a las 4 de la tarde en Buenos Aires un abrazo simbólico por la patología, por la enfermedad de Parkinson, que lo que busca es que se apruebe el proyecto de ley presentado que busca que el acceso a todos los tratamientos en salud, ¿sí?, y otros servicios que necesitan tanto los pacientes como los cuidadores para poder asegurar una buena calidad de vida. Así que sí que es muy importante. Sabemos que en Perú están luchando por llegar a convertirse en la asociación civil y por eso hoy tocamos este tema que nos parece tan importante. Lo que va a hacer la diferencia es el compromiso de las personas, no hay otra manera. Esto es un remar entre todos y saber que es la única salida, ¿sí? Como conclusiones, ahí ya les anticipo para ir bajando la ansiedad, que me van a poder preguntar lo que quieran dentro de lo que se ha presentado o otras dudas que les surjan ahora. Quiero que entiendan que nos quede a todos claros, ¿sí?, que cuando la patología, cuando la enfermedad de Parkinson ingresa a la familia, va a generar una onda expansiva, ¿sí?, podríamos decir, de desnivel, como que alguien venga y nos mueva así el mundo a nosotros. Esa es la sensación que da. Entonces va a haber un montón de cambios, ¿sí?, que hay que pasarlos, que se pasan y que nos sobreponemos todos a esto, pero que se requiere de mucho acompañamiento. Entonces sepan que tanto familiares, cuidadores, profesionales de la salud, todos estamos juntos en este viaje, que es un viaje largo, que es un viaje con turbulencias, ¿sí?, que está bien no saber. Nadie sabe, nadie está preparado para poder saber todo. Y a veces, por más que nos pongamos a leer, pareciera que no entendemos. Está bien no saber y lo vamos a aprender. Si hay voluntad, si hay compromiso, se aprende. Saber que puede ocurrir tensión, que nos podemos enojar de más, ¿sí? Esto es algo muy común que trae el paciente o el familiar en algún momento, ¿sí? Que se enoja rápidamente, que no se siente tan amistoso como antes, ¿no? El vínculo, la relación. Por eso también cuando decimos que hay cuidados que pueden hacerse cargo los familiares y hay cuidados que es mejor delegar para preservar los vínculos. Eso es fundamental, ¿sí? Nosotros tenemos que asegurarnos de que el marido sea el marido, la mujer sea la mujer y el hijo por sobre todas las cosas. Si además puede y le queda bien y sabe hacerlo, buenísimo, que se dedique más al cuidado, pero sobre todo cuidar los vínculos. Saber que las necesidades a medida que la patología avance van a cambiar, que está bien delegar y buscar ayuda y que con la lucha de cada uno de nosotros sí podemos ayudar a más personas. Me gustó mucho esa frase que es una pared de Perú y dice, no sé cómo terminará mi historia, pero en mis páginas nunca leerás que me rendí. Ahora sí, muchas gracias.
Gracias. Gracias, Karina. Excelente disposición. Esperamos de que los participantes de esta charla, de esta conferencia, tengan la oportunidad de hacer preguntas. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Saludamos a Hércules, hay otros, a Carmencita, que también son los coordinadores de nuestro grupo. Muchísimas gracias, Karina, por la presentación y a todos los amigos de embajadores por la red, comenzando por Adriana y todos los que están apoyando. Solamente quiero, me parece que esta metáfora de la onda expansiva a la que aludes cuando ingresa el Parkinson en un hogar, esa onda puede ser una onda que va a generar turbulencia, que va a generar, ¿no es cierto?, subidas y bajadas, pero ante todo, y que estar abiertos a la incertidumbre. En realidad, la vida es incierta para todos. Lo que pasa es que hemos aprendido, Raymond y yo, que con el Parkinson la vida se hace más incierta, pero la vida es incierta para todos, sino que ahí hay unos énfasis mayores y tenemos que ser navegantes un poquito más, no sé, un poquito más plásticos, los que convivimos con Parkinson en la casa. Raymond ha salido un ratito hasta acá para estirarse un poco por las piernas, pero gracias, eso solamente, que esa onda expansiva hoy día honre a los hogares en donde de todas las personas que nos congregan esta mañana y que sea una onda cuya atención sea generativa, porque la atención es parte de la vida, que esa sea generativa, que nos dé vida, que nos dé fuerza y que tengamos fuerza para seguir navegando. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana María. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta, un comentario o una pregunta? Adelante. Pues yo nada más darles las gracias porque me pareció excelente presentación toda, sí, toda. Y pues eso sí, hubo una parte de que yo sí me enojo fácilmente porque siento que mi hija llega y me dice, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Y siento como que me habla fuerte y es lo que me hace, me molesta, sí, me siento molesta. Entonces, pero sí, es otro puntito más que voy a anotar en lo que ya tengo. Muchísimas gracias. Es importante, Gracias. Ambrosia, gracias por contarnos, pero es importante que saber que no está mal. O sea, ¿cómo no te vas a enojar? Lo importante es que haya diálogo. Mientras haya comunicación, todo va a tener solución, como decía Ana también recién, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta onda expansiva o de las turbulencias, de los cambios que obviamente van a surgir, ¿sí? Estamos preparados también para adaptarnos, ¿sí? Y a veces lo que genera el hecho de que haya una patología en el medio es que uno se conoce más a sí mismo. ¿Sí? Que empezás a conocer esto que antes no prestabas atención y ahora sabes eso que te enoja y te animás a decirlo y antes no, y eso es muy positivo también. Entonces, siempre que vos puedas expresarlo, por supuesto, sin llegar a discutir, ¿sí? O a pasar un mal momento, es muy sano y va a ser muy saludable para vos y para ella también porque va a poder anticiparse y decir esto ya sé, que no lo tengo que decir o no lo tengo que hacer de tal manera. Sí, gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más o comentario? Hola, buenos días, soy Adriana. Y yo quería comentar que es tan importante el hecho de la familia, ¿cierto? Definitivamente a nosotros, yo soy cuidador, mi papá tiene Parkinson, pero a veces no tomamos en cuenta detalles tan pequeños como la forma como nos dirigimos a nuestro papá o a nuestra mamá, a nuestro hermano, a nuestro esposo y pensamos que estamos haciendo lo mejor, pero el hecho de participar en este tipo de pláticas, y gracias, Cari, nos da la oportunidad de darnos cuenta precisamente en nosotros como cuidadores o como acompañantes, cómo podemos hacer esa diferencia para nuestro ser querido.
y también cómo es también importante de que tú como cuidador o como acompañante te des un tiempo para descansar. Entonces, y que no vas a poder resolver todas las situaciones de tu ser querido y como decía también Ana María, ese es un proceso de acompañamiento. Yo siempre digo, no es un paciente con Parkinson, es una familia con Parkinson. Entonces, todos juntos, mientras más aprende uno, mientras más conoce uno, va sabiendo cómo navegar en este mundo de Parkinson, definitivamente. Muchas gracias. Perdón, solamente una cosita que me gustaría en seguimiento a lo que ha dicho Adriana. Creo que tenemos un reto como sociedad en despatologizar Parkinson. Es una experiencia, Raymond en realidad es el que ha elaborado sobre esto, porque si despatologizamos el Parkinson, entonces nuestra experiencia es conviviendo la vida con Parkinson, pero adquiere otra dimensión, es otra manera de estar en el mundo. Además que, digamos, el abordaje farmacológico acompaña, pero en nuestra experiencia es insuficiente. Entonces, los grupos de apoyo mutuo son claves. Y en los grupos de apoyo mutuo también aprendemos a conocernos y a compartir con nuestras tensiones también. Y eso es normal, porque ningún grupo humano es un grupo... Y una cosa que hemos aprendido es que cuando hay diferencia en un grupo humano, el grupo humano es más creativo. Cuando todos pensamos igual, todos perdemos. Gracias. Tenora, ¿nos escuchamos? Sí, solamente quería decirles a compañeros en el día de Parkinson, feliz día a todas las personas, compañeros, organizaciones que se dedican a concientizar y a que podamos aprender más, porque uno nunca sabe cuándo un familiar o alguien puede ser diagnosticado con Parkinson. Yo me siento muy orgullosa de escucharlos y cada día que hay una presentación aprender un poquito más para poder compartir con mi comunidad. Un abrazo para todos ustedes. Karina, me gustó mucho tu presentación. Estuve atenta, mi esposo también, casi desde que me levanté y en la ducha y ahora que estoy en la oficina. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Nora. Gracias, Karina. Nora, perdón. Bueno, si es que no hay más comentarios o preguntas, de repente Señor vamos Hércules, terminando ya. Sí, señor Hércules, sí. mi esposo Francisco quiere que por favor si pueden ampliar un poquito acerca de los beneficios de los grupos de ayuda mutua. Ah, perfecto. Karina, ¿escuchaste? Sí, sí, podemos ampliar los beneficios. Los beneficios para la persona. A ver, lo que yo hice hincapié es que de lo que se ha estudiado y lo que tenemos evidencia, que es con la información que los profesionales de la salud contamos, ¿sí? Porque después uno, por oído, digamos, o por conocimiento popular, sabemos desde hace muchísimo más tiempo que esto funciona y que es favorable. Desde que se estudia, lo que se sabe es que los grupos de ayuda colaboran en que la persona acceda a información válida, porque información hay mucha, pero hay mucha información falsa, hay información que a veces tiene ánimo de mostrar el riesgo y todo el aspecto negativo. Entonces, en los grupos de apoyo se comparte información que es válida, que es fiable, que está comprobada, ¿sí? Además, se ocupan los grupos de ayuda mutua o de apoyo en generar redes con centros culturales, con centros de atención, ¿sí? Para poder así brindar o prestar los servicios que a esa población le hagan falta. Y eso lo que va a hacer, esas dos cosas, lo que va a generar tanto en el paciente como en la familia, les decía, mejorar la comprensión de la patología, tener un lugar en donde su palabra, o sea, donde sea escuchado y su palabra valga, ¿sí? Donde poder
encontrar contención más allá del apoyo, ¿no? A veces uno solo necesita que alguien lo escuche y que sea empático con lo que le está pasando. Entonces también decíamos que se crean personas más creativas, por decirlo de alguna manera, porque buscan estrategias entre todos, ¿sí? Porque aprenden a reírse de determinadas cuestiones para convivir con eso de una mejor manera. Eso sería como a grandes rasgos todo lo que los grupos de apoyo dan como beneficios, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Hércules, ¿querés contarles cómo se acercan al grupo de Perú? Que es una de las preguntas en el chat. Sí, no me di cuenta que estaba apagado mi micro, estaba hablando. Gracias, Karina. Sí, nosotros tenemos un grupo de apoyo acá en Lima, al cual pertenezco, y simplemente nos llaman al teléfono. Me olvidé de poner la presentación para Karina, y ya ahí conversamos y les explicamos mucho más sobre los detalles, ¿no? De repente poner el número de teléfono. Agregalo en el chat si querés ahora y ya de ahí lo pueden copiar. Sí, sí, por supuesto. En este momento. Sí. Ya. ¿Ya lo estás copiando? Sí, Normando. Ya está. Está en el chat mi número, mi nombre, para que cualquier sitio me puedan ayudar. Bien. No sé si está presente algún miembro de otro grupo de apoyo que nos quiera contar su experiencia, qué logros han tenido ustedes. Hay una persona que quiera comentar, Motorola. ¿De Motorola? Vale. Sí, una pregunta. Un comentario. Sí, sí. Buenos días, soy Rosa, mamá de Alfredo, paciente con Parkinson. Empiezo, ¿cómo se llama? Con un enorme abrazo para todos ustedes por el Día del Parkinson. Entonces, mi pregunta es que, ¿dónde encuentro apoyo yo? Porque solamente vivimos yo y mi hijo Alfredo acá en Trujillo, ¿no? Para que las cosas vayan mejor entre yo y él. Veo la labor de ustedes, veo que es enorme, veo que es muy grande y veo que nos pueden ayudar. Por eso es que me dirijo a Hércules para que nos ayude en ese sentido. ¿Dónde busco apoyo yo acá en Trujillo para ser más llevadera esta vida que llevamos yo y mi hijo? Porque solamente somos los dos, nada más. Gracias, Hércules, y gracias a todas las personas por sus palabras, por sus enseñanzas y por la gran labor que están haciendo. Que Dios los bendiga. Gracias. A ti, señora. Mamá de Alfredo. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Bueno, creo que vamos cerrando. No hay mayor participación. Queremos agradecer desde ya a Karina Alejandra García, la licenciada, que nos tuvo a bien desarrollar esta exposición tan interesante
a Adriana, también desde California, que siempre nos está apoyando, y a Julio. Ellos son miembros del Hip for Smile, de formadores, de promotores y embajadores del Parkinson. A todos ellos nuestro agradecimiento y a ustedes especialmente que han participado en este evento. Nuestras felicitaciones por este día y lo mejor en celebrarlo es pensando qué hacer para más adelante, para unirnos más y trabajar más sobre este tema. Karina, si tienes algo más que decir, por favor. Simplemente sumarme a tus agradecimientos para todo Perú, para Hércules especialmente. De mi parte, gracias por haber confiado en mí para este día. Julio y a Adriana y a todo por dejarme participar una vez más. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta otra oportunidad. Estaremos siempre atentos al desarrollo de este tipo de eventos. Muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes. Un abrazo. Felicidades. Gracias. Un abrazo. Hay que Gracias a preguntar. ustedes. Chao, hasta Gracias, pronto. Lupe. Gracias. Hasta pronto. Felicidades. Gracias. Gracias. Feliz día. Feliz Chao. día. Gracias a ti. Chao. Feliz día, feliz día. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Gracias, Gracias. Hércules. Gracias, Karina. Gracias, Hércules. Felicidades a todos. Chao, Carmencita. Chao. Chao, Francisco. Buen día a todos, Julio, Adriana, Hércules, Karina, organizadores, todos un fuerte abrazo. Chao. Igualmente, José Alberto. Igual, José, un placer. Gracias, gracias. Gracias.